Él es ingeniero agrónomo zootecnista por la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en el Colegio Superior de Agricultura Tropical en Cárdenas, Tabasco. Maestro de la Facultad de Agronomía de la Universidad del 1977 al 2007. Maestría en la École Nationale Agronómique de Rennes, Francia, del 84 al 85. Doctorado en la misma escuela en Francia, del 85 al 88. Fue director de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 1991 a 1997, responsable por la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas del CINIGA del 2003 al 2007, en los inicios de este importante programa, y actualmente es el director del Centro de Biotecnología Reproductiva de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León del 2008 a la fecha. Bienvenido, doctor Juan Francisco Villarreal Arredondo. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Desde luego, no voy a pretender explicar todo lo que es la inseminación artificial, sino tocar algunos aspectos que creemos que deben de ser tomados en cuenta cuando se toma la decisión de utilizar esta técnica. Desde luego es una técnica que tiene muchísimos beneficios, ¿verdad? Sobre todo para hacer mejoramiento genético y mejorar la eficiencia económica de las empresas ganaderas. Sin embargo, antes de que pudiera uno ilusionarse, tenemos que señalar que esta técnica bien empleada, obviamente que trae muchos beneficios. Sin embargo, cuando tomamos decisiones equivocadas a las carreras, de repente mal orientados, podemos hacer de esta técnica todo lo contrario. Por ejemplo, cuando hablamos de mejoramiento genético, un toro de una raza especial utilizado en nuestras vacas puede ser muy bueno o puede ser muy malo. En vacas comerciales pequeñas, si metemos un toro que dé crías de razas que den crías pesadas, pues se puede volver, en lugar de mejoramiento genético, se puede volver una mala pesadilla de la cual nunca vamos a querer volver a repetir. Y después ya no queremos utilizar la técnica por esa mala experiencia, porque vamos a tener muchos problemas al parto, van a quedar lastimadas, muertes de becerros. Igual, si algún ganadero tiene la mala idea de quitar los toros por completo, pensando que la inseminación artificial va a ser la solución a sus problemas, pues se va a dar cuenta de que si tenemos problemas con la fertilidad del semen que utilizamos y no tenemos toros, pues nos vamos a quedar con nuestras vacas abiertas durante mucho tiempo hasta que reaccionemos y nos demos cuenta que cometimos un grave error. Entonces, la inseminación es muy buena o muy mala. Por lo tanto, la idea de la plática es, antes de meternos a hablar sobre los costos de la inseminación o qué tratamientos utilizar, pensamos en hacer algunas recomendaciones o reflexiones sobre los diferentes integrantes en los programas de sincronización e inseminación artificial. En el caso de las vacas, se debe de utilizar una temporada fija de preferencia. Se considera que alrededor de 60 días es tiempo suficiente para que podamos tener nosotros resultados visibles y bien representados, en el cual en 60 días de empadre estamos suponiendo que vamos a utilizar una sincronización con una inseminación o dos, dependiendo de las necesidades del rancho, y el repaso por toros del resto del tiempo. La condición corporal de las vacas
no podemos despreciarla porque si nosotros utilizamos vacas que son demasiado delgadas, pues obviamente vamos a tener resultados muy malos. Suministre un suplemento 2 semanas antes y durante las primeras semanas del empadre, porque muchas de las veces cuando hacemos la inseminación artificial tenemos que tomar en cuenta que aparte del estímulo hormonal que vamos a utilizar en la sincronización, tenemos que hacer acopio de todas las técnicas posibles para aumentar ese estímulo, de tal manera que el efecto de la hormona se manifieste más en la fisiología del animal, entren en celo mayor cantidad de animales, ovulen bien y puedan quedar gestantes. Entonces, una de las técnicas que se usan para estimular ese efecto hormonal es el suplemento alimenticio, que como decía el doctor Erasmo, se manifiesta más en aquellos animales que no están en condiciones excelentes, en épocas secas, que no tenemos buen suministro de forrajes, pues en esas condiciones tenemos que ponerle mayor atención al suplemento antes de que empiece la inseminación, la sincronización, y durante las primeras semanas posterior a la inseminación, para que los embriones puedan llegar a fijarse correctamente en el útero de los animales. También tenemos que tomar en cuenta que debemos de practicar como regla general el destete temporal por 48 horas de los becerros. Nosotros debemos, si ya sabemos que vamos a retirar implantes, que vamos a iniciar y esperamos la entrada de calores en 2 días, separamos los becerros, ya una vez que las inseminamos a las vacas, podemos regresarle el becerro. Eso favorece el que las vacas entren en celo. Y no le va a pasar nada a la vaca ni al becerro tampoco. ¿Verdad? Revisar el aparato reproductor antes del empadre, eso es fundamental. No solo porque el examen reproductivo vía rectal estimula a una gran cantidad de las vacas que vamos a trabajar, sino también nos va a permitir eliminar todas aquellas vacas que no traen buena involución uterina o que traen problemas reproductivos, que no tiene caso dejarlas. Por eso cuando decimos mande al rastro de las vacas problemas, no estamos jugando, es inútil. Las vacas que están malas y que tenemos problemas para preñarlas, la técnica de inseminación no hace milagros. La técnica de inseminación bien utilizada es muy buena, pero no nos hagamos ilusiones, no nos va a solucionar problemas. Es muy común que los ganaderos al final de una época donde traen 6 meses las vacas con los toros, dicen quiero hacer un programa de sincronización, vamos a palpar y las vacas que están vacías las vamos a inseminar. ¿Qué les hace pensar a ustedes que muchas de esas vacas que no se cargaron durante 6 meses, porque yo voy a irles a poner semen y hacerlas entrar en celo, van a quedar preñadas? Muchas de estas vacas son problemáticas. Entonces, si después de la revisión que hacemos del aparato reproductor nos damos cuenta que no están en su mejor momento, que ya tienen tiempo de estar vacías, no pierdan el tiempo, van a tirar el dinero a la basura y el semen también. Para el caso de las vaquillas, debemos de mencionar que tenemos que utilizar vaquillas a partir de los 15 meses de edad. Las mencionamos diferente de las vacas porque no debemos de pensar que son las mismas cosas, son diferentes, ¿verdad? Las vacas adultas tienen su problemática y las vacas jóvenes también. Entonces, el empadre de ellas debe durar 45 días, en el cual, recuerden ustedes, estamos hablando de 15 meses de edad. Yo siempre utilizo una analogía que a lo mejor no es muy buena. La pubertad no se manifiesta entre razas de la misma manera, ni entre individuos de la misma raza. Si ustedes se paran en la puerta de una preparatoria y observan a los estudiantes que ingresan, se van a dar cuenta que hay algunos niños, muchachitos que se ven niños,
y otros que se ven como si estuvieran en la facultad, peludos y todo. Entonces, es lo mismo en las vacas. Vamos a querer inseminar vaquillas que todavía no están maduras y otras que ya están muy grandes. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque de repente las estamos obligando, con las hormonas las vamos a hacer ciclar, pero no tienen su aparato reproductor maduro, no están ciclando, entran en celo, pero no producen un cuerpo amarillo ni una ovulación normal. Tengamos cuidado con eso. Debemos de tener un peso de 320 kilos en promedio, para que alcance 430 kilos al parto. Se debe de darle una oportunidad, 2 veces de inseminación estaría muy bien, y después utilizar toros para repasar que estén de acuerdo a las características de las hembras. No podemos meter toros muy pesados con hembras muy livianas para que no las lastimen, y también que sepamos que dan crías pequeñas, ¿verdad? Por los problemas al parto. Seleccione, cuando hagamos el examen rectal, antes de sincronizarlas, debemos de verificar que tengamos la madurez del tracto reproductivo. Esto es, que los ovarios estén con estructuras de cuerpo lúteo presente para saber que ya están ciclando, y también que el útero esté de buen tamaño y el cérvix, porque si no, repito, vamos a hacerlas ciclar, las van a lastimar tratando de pasarlas con la pistola de inseminación, no van a poder y se va a tirar todo a la basura. Eso no da buenos resultados. Y también debemos de mantenerlas, las vaquillas, separadas del resto de los animales. Porque si las metemos a checar calores en un corral, las vacas grandes las van a maltratar mucho por el exceso de peso, ¿verdad? Bueno, dentro de los integrantes de un programa de sincronización completo, desde que seleccionamos las vacas y las vamos a cargar, tenemos que considerar las características del semen que vamos a utilizar y los sementales también que vamos a utilizar en el repaso. Obviamente tenemos que fijarnos en todos los datos genealógicos que tengan los animales. Obviamente pesos al nacer de ellos, de los padres, qué datos EPDs tienen para saber el semen que vamos a utilizar en nuestros animales, y que no cometamos ese error que dijimos al inicio. Voy a meter animales que dan crías de 60 kilos en animales que no los van a tolerar, pues vamos a tener una pesadilla con muy malas consecuencias. Y si es en el caso de los animales que van a utilizarse para repasar, pues vamos a tener los mismos problemas. Cuando nosotros le vamos a confiar, y lo voy a explicar un poquito más adelante, generalmente un programa de sincronización de una inseminación, lo que podemos esperar es alrededor del 50% de gestaciones con una inseminación. Le vamos a confiar el resto de las 50 gestaciones, o el 50% de las gestaciones, a los toros que nos van a ayudar a repasar. Entonces, esos toros deben de estar bien preparados con tiempo, no andarlos preparando 15 días antes. Recuerden ustedes que la aptitud reproductiva de un toro comprende diferentes aspectos: aptitud física, que se pueda desplazar, que no tenga problemas en las patas, que no tenga problemas de lesiones en el prepucio o en los testículos. La calidad del semen debe de ser excelente, con muy buena motilidad progresiva de una dosis, de un eyaculado al hacerle la prueba de fertilidad. Debe de presentar un buen líbido el toro, tiene que tener capacidad para copular, esto quiere decir ser capaz de montar a la hembra en celo, desenvainar y penetrar, porque el semen lo tiene que depositar en la vagina. Si el toro no puede penetrar a la vaca, pues obviamente no va a cumplir su función, ¿verdad? También
es muy importante ver el aspecto sanitario. Recordemos que una gran cantidad de enfermedades se transmiten vía sexualmente y desde luego si utilizamos toros prestados, utilizamos semen de dudosa calidad, pues vamos a tener muchos problemas. También es muy importante que prestemos mucha atención al semen que se va a utilizar. Generalmente se puede pensar, y hay ganaderos, me he topado con ganaderos que piensan que el semen es bueno. El semen puede ser tan bueno o tan malo como lo hayan tratado. Entonces, normalmente el semen que está guardado en los termos, en nitrógeno líquido, está a menos 196 grados centígrados. Y nos encontramos con que muchos ganaderos o los trabajadores o los médicos agrónomos que andamos ahí manejan mal el semen y tienen mucho la tendencia a sacar las canastillas, manejar el semen sin ningún cuidado, y eso cada vez que sacan la canastilla con el semen del cuello del termo, estamos exponiendo a cambios de temperatura. A 15 centímetros abajo del cuello estamos a 180 grados centígrados y a la altura del cuello es a menos 2 grados centígrados. Cada vez que sacamos esas pajillas, que muchos no tienen ni siquiera el inventario del semen y andan a la hora de la hora sacando las canastillas y buscando las dosis y los bastones, a ver qué toro es y todo eso, cada vez que lo hacemos estamos maltratando el semen sin tener eso en mente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a utilizar semen comprado, pidan una prueba de fertilidad de esas dosis. También no confiarnos mucho en los niveles de nitrógeno. Es muy común que nos lleguen aquí los trabajadores con los termos vacíos o casi vacíos y por favor échele nitrógeno porque si no mi patrón me va a regañar, aunque ya estén secos los termos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas veces esos errores los pagamos después y le echamos la culpa al inseminador, al tratamiento o a la seca, y en realidad fue una cosa tan sencilla que hubiéramos visto en el semen. En los dos casos, tanto en los toros como en el semen, debemos de tener cuidado. Les decía, son muchas la cantidad de enfermedades que se transmiten por el toro o por la vaca. Y créanme, una vez que ya ingresó la enfermedad al rancho, es una pesadilla. Me ha tocado ver ganaderos que de tener 120 toros en el rancho para cubrir sus vacas, han tenido que mandar al rastro 30 toros en un primer análisis de las enfermedades y a los 6 meses mandar otros 10 toros más. ¿Por qué? Pues porque tenían tricomona y lo trajeron con un lote de toros que vinieron de otro lado. Entonces, tengamos cuidado, seamos un poquito más selectivos. En este cuadro quisiera yo reflejarles la información, que tenemos que utilizar la información disponible lo mejor que podamos. En este trabajo, hecho en 1983, se trató de observar, eran ganado en diferentes estados de Estados Unidos, se encontró que este era el porcentaje de animales destetados y la cantidad de animales que quedaron vacíos. Estos de acá son los orígenes de por qué no parieron las vacas. Aquí el 71% de las vacas parieron y destetaron, el 29% de esas vacas no quedaron gestantes o no parieron, no destetaron, ¿verdad? 17 no se preñaron, 2% se perdieron durante la gestación por abortos, 9% se murieron entre el nacimiento y las 2 semanas y 1% de las 2 semanas al destete. Si ustedes se dan cuenta, hay diferentes problemáticas para los diferentes estados,
si bien coinciden en que la mayoría, en que son porcentajes muy similares que destetaron becerros y que quedaron pendientes, los problemas se presentan en no preñadas y las muertes relacionadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos a utilizar nosotros un cierto programa, ciertos toros, ciertas razas, tenemos que poner atención a esos detalles. No tiene caso que utilicemos una técnica tan costosa y tan elaborada si no le vamos a prestar atención a lo demás y tener resultados cada vez más malos. Por lo tanto, les decía, la inseminación artificial y la problemática no es solamente seleccionar el mejor animal. Nosotros tenemos que tomar en cuenta una gran cantidad de factores. ¿Cómo implementar un programa de sincronización de estros e inseminación artificial? Primero, tenemos que planear el programa y cómo ejecutarlo. ¿En qué fecha lo vamos a llevar a cabo? ¿Cuántas vacas se pueden integrar al programa? ¿Qué toros voy a utilizar? Empezar a preparar todo y ver quién lo va a realizar, qué tipo de productos voy a utilizar, ¿verdad? Conocer los requerimientos del rancho que adopta una técnica como esta. No puede uno nomás decir quiero inseminar y ya. Ustedes saben, y muchos de ustedes, que hay necesidades que tenemos que ver. Por ejemplo, tenemos que tener corrales para manejar los animales porque vamos a aplicar medicamentos, tenemos que inseminar, tenemos que tener espacio para inseminar. ¿Dónde lo vamos a hacer? Es un chute, una prensa, hay acceso y facilidad para que el inseminador haga el trabajo. De repente quieren sincronizar y no tienen ni siquiera corrales, eso no se puede hacer. También los insumos que se van a utilizar. Tenemos que tener un sistema de registros que decimos nosotros bastante robusto, donde sepamos la identificación de los animales, los antecedentes de ellos, y para poder saber que no vamos a cometer errores. Errores muy comunes son, por ejemplo, vamos a utilizar un tratamiento de sincronización, utilizamos prostaglandina y hacemos abortar animales que pensábamos que estaban vacíos. Vaquillas, no, esas vaquillas nunca las ha montado el toro y de repente ya están preñadas. Entonces tenemos que tener cuidado. Esos registros tenemos que tenerlos bien claros. La capacidad y las condiciones de las instalaciones de manejo. No podemos estar haciendo inseminación y arreglando la prensa, ni los corrales. ¿Cuántos manejos le vamos a dar a la vaca a través del chute? ¿Cuántas veces tenemos que meter los animales para poder hacer el tratamiento? Si en el rancho no tenemos manejo, no entran las vacas frecuentemente al corral, vamos a andar batallando. Algunos tratamientos hay que meterlas 3 o 4 veces al chute. Entonces las vacas saben entrar, conocen los corrales. El impacto de la distribución de los partos por la implementación de este sistema. Muchos ganaderos están acostumbrados a vender becerros y tener ingresos durante todo el año. Cuando hacemos la sincronización y la inseminación artificial, eso se va a alterar. Vamos a tener cargados a cierta época y después económicamente se puede ver desbalanceado el ganadero. Expectativas de un sistema de sincronización. Muchas veces pensamos y nos preguntan, bueno, ¿qué espero yo? ¿Cuántas van a quedar preñadas? Porque si le voy a invertir ese dinero, quiero saber cuántas van a quedar preñadas. Entonces, en un experimento realizado en el 2016, una recopilación de información en internet de esta persona, en 2.970 vacas y 10 experimentos, encontró que el promedio de todas ellas era que 50.5% de las vacas quedaron gestantes con una inseminación. Ese es el promedio. 26% de los grupos quedaron con 60% o más de preñeces
el 50% de los grupos tuvo entre 40 y 60, y el 24% de los grupos menos de 40% de preñez. Entonces, el margen es muy grande, entre 8 y 66% es el rango. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos suponer de la técnica? ¿Es muy buena o es muy mala? ¿Es tan buena o tan mala como nosotros pongamos los diferentes factores? Si no tenemos cuidado en la selección, si utilizamos un mal semental, si utilizamos un semen de baja calidad, pues obviamente nos vamos a ir al 8% o al 6%. Si tenemos precaución en la mayoría de los factores, obviamente vamos a irnos hacia la cantidad mayor. Sin embargo, les decía yo ahorita que la respuesta reproductiva que vamos a tener de un programa de inseminación, utilizándolo en vacas y vajillas en 60 días, donde debemos de considerar 1 o 2 inseminaciones y el uso de toros para repasar, generalmente debe andar alrededor del 85 al 90%, tomando las inseminaciones más el repaso. Eso es lo que podemos esperar, ¿verdad? Una fertilidad más baja de este porcentaje nos va a indicar que algunos de los aspectos de manejo, como la nutrición, la salud, no fue lo suficientemente adecuado. Algo nos falló, ¿verdad? Si no estamos en esos márgenes. Sin embargo, también tengo que hacer la aclaración que a últimas fechas se ha venido utilizando una nueva técnica para sincronizar y para inseminar, lo que llaman la inseminación a tiempo fijo. Hay una gran discusión porque últimamente los sudamericanos han estado difundiendo mucho los beneficios de la inseminación a tiempo fijo y obviamente lo tradicional, Estados Unidos y Europa, la inseminación a calor observado. Obviamente, desde el punto de vista del dueño del rancho, del técnico que va a inseminar, pues es mejor ir a inseminar mañana a las 10 de la mañana que estar checando calores durante 2 días, ¿verdad? Digo, cuando tiene uno que inseminar día y noche en función de cuándo entraron en celo las vacas. Pero recordemos qué es el celo del animal. El celo del animal es la señal biológica para que la hembra permite la cópula y las células sexuales masculinas puedan llegar y fertilizar en el momento adecuado. No es un capricho, yo no lo estoy inventando. En los animales es la estación adecuada o la época adecuada. En los venados, por ejemplo, pues es en el invierno, está bueno, ya sabemos, y el celo es lo que nos marca cuándo. Entonces acá es igual, no podemos pretender nosotros decir, no, mi método es muy bueno, yo me cierro los ojos, si entraron o no entraron las vacas, me vale. Yo llego a las 10 de la mañana, prepárenme las vacas y a todas las insemino a esa hora. Eso no ocurre en la realidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando usamos nosotros, por ejemplo, un sistema con prostaglandinas, los celos se presentan entre las 15 horas y los 5 días posteriores a la inyección de prostaglandina. Si yo utilizo una inseminación a tiempo fijo y me olvido de eso, pues imagínense, voy a estar inseminando vacas que no han entrado en celo o vacas que tienen 2 o 3 días de haber entrado en celo. Eso no va a funcionar. La lógica nos dice que no. Una vaca, si se le pasó el celo, ya no permite que el toro la monte, ¿verdad? Entonces, eso ocurre fisiológicamente y es lo que tenemos que tener cuidado. No quiere decir que la técnica sea mala, pero hay que saberla complementar y aprovechar lo mejor que se pueda los conocimientos que se tienen. Entonces, esa técnica vamos a hablar un poquito después. ¿Cuáles son los productos
que se utilizan en México o que están disponibles en México, decíamos prostaglandinas, aquí están los nombres comerciales y las dosis, las concentraciones que vienen, el estradiol, la gonadotropina coriónica equina, los análogos sintéticos de la GnRH y los progestágenos. Estos se consiguen aquí en dispositivos de un uso, de dos usos, etcétera. En este caso yo les recomendaría que siempre usen los que tengan mayor concentración de progesterona y no los utilicen dos veces. Se quiere uno ahorrar dinero, pero la verdad es que no dan resultado como uno quisiera. Por lo general los protocolos hormonales que se pueden usar para sincronizar el celo y la ovulación incluyen un inductor de la onda de crecimiento folicular, o sea, es una hormona que nos ayuda a decir, a partir de aquí va a haber crecimiento folicular, ayuda a eliminar los folículos que ya tenía el animal. Entonces, esa hormona nos va a permitir estimular el crecimiento de los folículos que van a dar origen al celo. Cuando las condiciones de las vacas hacen más probable que no estén ciclando, o sea, si tenemos vacas que a lo mejor por su estado corporal o está recientemente paridas, etcétera, tal vez no estén ciclando, entonces tenemos forzosamente que usar la progesterona. ¿Por qué la progesterona? Porque es la hormona que nos hace simular un ciclo sexual. Y al retirar la hormona, el animal fisiológicamente va a interpretar que está pasando el ciclo sexual y que debe prepararse para el próximo ciclo. Entonces, nos ayuda a inducir el celo. Y también, cuando usamos la GnRH o el estradiol para inducir el crecimiento folicular, tenemos que tomar en cuenta que hay animales que se nos van a adelantar. Un 5 a 20% de los animales van a tener un celo posiblemente prematuro. Las hormonas más comunes, las hormonas más comunes que se utilizan en los protocolos son la prostaglandina, la hormona GnRH y los progesteronas o progestágenos. El sistema de manejo, la flexibilidad de los recursos de alimentación y la infraestructura ayudan a determinar el protocolo que mejor servicio nos va a dar. O sea, si no tenemos buenas instalaciones, tenemos que reducir los manejos que vamos a dar. Si las vacas están ciclando regularmente, podemos utilizar sistemas muy económicos. Un sistema, una sincronización de una vaca puede variar desde 80 pesos hasta 400 pesos, dependiendo de todas las hormonas que tengamos que utilizar por vaca. Entonces, si voy a utilizar 100 vacas, a sincronizar 100 vacas y están ciclando, pues le multiplico por 100 pesos, tengo un tratamiento, o le multiplico por 400 pesos y tengo otro tratamiento, ¿verdad? Ahí esa decisión la tendremos que tomar en función de los resultados que nos guste o que queramos buscar. El éxito del protocolo depende de la adecuada administración y distribución de los tratamientos. ¿Sí? Si decimos son 2 mililitros a las 8 de la mañana, tienen que ser 2 mililitros a las 8 de la mañana. No pueden ser aplicar el tratamiento a las 6 de la tarde un día y al otro día a las 3 de la mañana. Eso no funciona. Tienen que ser muy precisos y tenemos que administrarlos de esa manera. Entonces, protocolos que se pueden utilizar en caso de vacas adultas, obviamente, utilizando lo menos posible de materiales, es un tratamiento con 7 días de duración, la sincronización, donde el día 0 aplicamos GnRH o benzoato de estradiol para iniciar la curva de crecimiento folicular,
utilizamos al día 7 una inyección de prostaglandina. Esto va a hacer que algunas de las vacas con esta hormona dijimos que se podían adelantar. Entonces podemos observar desde el día 6 vacas que ya están en celo y vamos a inseminar a calor observado. Primero vamos a hablar de sistemas para inseminar a calor observado y posteriormente a tiempo fijo. Un segundo tratamiento puede ser cuando este tratamiento es para cuando todas las vacas están ciclando. Quiere decir que cuando las palpamos antes de iniciar el tratamiento, tienen un cuerpo lúteo bien definido y eso nos permite saber que esta inyección de prostaglandina la va a hacer que entre en celo. Cuando hay vacas o un porcentaje de vacas, 20, 30% de las vacas no están ciclando, tenemos que utilizar un dispositivo con progesterona para que nos ayude a condicionar las vacas a iniciar el celo. Que la vaca, vamos a engañar a la vaca fisiológicamente para que suponga que va a entrar en celo porque ya cicló. Sabemos que es el dispositivo intravaginal lo que la va a hacer suponer eso. Al día 7 inyectamos prostaglandina y detectamos calor e inseminamos. Recuerden siempre, cuando usamos prostaglandina, las vacas tienen que estar vacías. No puede ser que tengan un mes de monta o lo que sea, pues si no las vamos a hacer abortar. En el caso de las vaquillas, es conveniente utilizar siempre dispositivo vaginal, intravaginal, con progesterona y se pone el dispositivo al día 0, al día 7 se retira el dispositivo y se inyecta prostaglandina y a partir de ahí se detectan los calores y se inseminan. Cuando tenemos que recurrir o no tenemos manera de separarlos, podemos utilizar el siguiente tratamiento, una inyección de prostaglandina al día 0, al día 3 vamos a poner inyección de GnRH o benzoato de estradiol para iniciar crecimiento folicular. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que algunas de las vacas ingresan en celo antes de los 3 días. ¿Qué hacemos? Pues se puede aprovechar. Si tenemos la manera de inseminar estas, ya están en celo, no tienen nada de malo, hay que inseminarlas. Si podemos, las que no, ponemos dispositivo intravaginal y al día 9, o sea, los 6 días posteriores, le ponemos una segunda inyección de prostaglandina y los animales van a manifestar celo entre los 9 y los 10 días. Y entrando en celo, las inseminamos. Entonces, esos primeros tratamientos son para aquellas gentes que dicen, no, yo tengo posibilidades de inseminar entre 12 horas, 6, 12 horas después de presentado el celo. Recuerden, el celo de una vaca, el único signo inequívoco de que la vaca está en celo es cuando se deja montar. Si la vaca no se deja montar, no está en celo. Entonces, podemos decir 1000 cosas, pero eso es lo único y no nos vamos a equivocar. Entonces, si les decía yo que hay otra tendencia, otra corriente de técnicos que utilizan la inseminación a tiempo fijo. Estos protocolos implican que la inseminación se puede hacer con aquellas vacas que entren en celo. En los primeros 3 días podemos inseminarlas, no hay ningún problema, pero también las que no han entrado en celo las podemos inseminar a las 72 horas después de retirado el implante o la aplicación de prostaglandina y tenemos que aplicar GnRH, SG al momento de la inseminación a tiempo fijo. El manejo reduce la cantidad de tiempo empleado en la detección del calor, pero también nos permite, si inseminamos las que entraron en celo a tiempo de celo, que esas queden con mayor probabilidad de quedar gestantes. Entonces, estos programas
son de la siguiente manera: inyectamos GnRH o benzoato de estradiol para iniciar el crecimiento folicular. A los 7 días inyectamos la prostaglandina y detectamos celos e inseminamos las que se puedan. Las que no presentan celo las inseminamos todas al día 10, a las 72 horas puede ser, o a las 84. Inyectamos al momento de la inseminación GnRH o gonadotropina coriónica equina, ¿verdad? La inseminamos aquí. En el otro caso, cuando usamos el dispositivo intravaginal, retiramos el dispositivo al día 6, inyectamos la prostaglandina al día 7 y igual detectamos celos, inseminamos, y las que no han presentado celo las inseminamos aquí, pero inyectándoles la GnRH para hacerlas ovular. Claro, si ustedes repasan un poquito, esta inyección cuesta 45, 50 pesos, pero todas estas más todas estas hacen que el tratamiento se vaya volviendo más costoso. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros y qué es lo que nos conviene? Un tratamiento de 100 pesos, un tratamiento de 400 pesos por vaca, ¿verdad? Bueno, los costos de programas de sincronización, los protocolos que incluyen la detección de estos generalmente cuestan menos, ¿sí? Porque no hay que poner tantas hormonas. Queremos hacerlo a tiempo fijo porque no tenemos posibilidades de mano de obra, etcétera. Bueno, pues entonces vamos a invertirle un poco más en las hormonas para poderlo hacer con menos manejo a la hora de inseminar, ¿verdad? Los tratamientos, el semen y la cantidad de manejo que se necesita para el ganado contribuyen al costo de la sincronización, no debemos de olvidarlo. Pero si ya lo invertimos, debemos de tratar de tener el mayor retorno posible. Claro, la inseminación da más beneficio a aquellos que logran un valor agregado como animales de registro que a uno que logra becerros comerciales. Pero acuérdense que cuando usamos en ganado comercial un buen semen, podemos lograr aumentos de peso muy buenos por el choque de la raza, ¿verdad? La hibridación, ¿verdad? También les recomiendo, hay un sitio en internet de un programa que nos ayuda a calcular los costos de la inseminación en función de todos los factores. Entonces pueden entrar ahí a esa página y utilizar las herramientas que nos dan para calcular los costos que tenemos. No quisiera terminar, Meme, sin comentar un factor muy importante que tenemos que tomar en cuenta: cómo se debe examinar un rancho con problemas de aborto. Cuando vamos a inseminar, tengamos presente los antecedentes del rancho. Es muy importante que sepamos los antecedentes y signos de los abortos que ha habido, el estado de gestación en el momento del aborto, los abortos previos en el rancho y en los mismos animales, o sea, un animal que ha abortado varias veces, ¿verdad? Incorporación de animales al rancho, muchas veces se presentan después de ingresar animales, ¿verdad? Por ahí nos traen problemas. La condición corporal de las vacas, los signos oculares y descargas nasales, por cuestiones de determinar si ha habido alguna enfermedad, las descargas en la vulva, si hay presencia de vaginitis, presencia de pústulas o petequias en la vagina, y el examen rectal, si nos hemos encontrado una proporción anormal de preñeces, de pocas preñeces, piometras o fetos momificados, que nos pueden ayudar a determinar si hay problemas y que tengamos cuidado, porque en ese tipo de ranchos que ha habido esos antecedentes, los resultados de una inseminación nunca van a ser buenos, ¿verdad? Pues no sé, muchas gracias, Meme, no sé si hubiera preguntas
que quieran, y si no, pues al final vamos a estar aquí para platicar un poco.